¿Qué pasa, Peña? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar un poquito del sufrimiento. Cuando pensamos en sufrimiento, normalmente en la sociedad de hoy lo interpretamos con una connotación negativa, ¿no? Como el sufrimiento es algo malo, es algo que queremos tener lejos, es algo que nos provoca miedo, es algo que nos provoca una sensación negativa. Sin embargo, como siempre hemos comentado, todo es neutro, todo es según cómo se mire. Y a mi modo de verlo, el sufrimiento es un gran maestro. Es un gran maestro porque te está diciendo lo que no estás aceptando. Sufrimiento, todo aquello que te hace sufrir o que te haría sufrir, es todo aquello que en realidad no aceptas. Tu mente no lo acepta y como no lo acepta, temes vivir una situación, sobre todo mental, pero también a nivel emocional, obviamente, en la que eso que no aceptas se manifieste. Cuando indagamos un poco más, nos vamos a dar cuenta de que el sufrimiento, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el origen del sufrimiento? Y vemos que el origen del sufrimiento es el placer. Es decir, el placer, que es ese estímulo opuesto casi diría yo, ¿no? Ese estímulo agradable, ese estímulo de comodidad, de confort, de satisfacción, de una ilusión de plenitud, es el que te genera una mentalidad que se acostumbra a ese estímulo favorable, o que interpretamos favorable o placentero, y una vez está en nosotros, lo que ocurre es que nos creemos, o nuestra mente se cree que ese placer, que ese estímulo positivo, va a estar en nosotros para siempre. Entonces ahí es cuando interviene el sufrimiento. El sufrimiento es aquello que nos dice que nos hemos acostumbrado, que nos hemos habituado, que nos hemos creído que ese estímulo, que el estímulo por ese lado siempre va a ser positivo o agradable y que en un momento dado puede ser desagradable y nos puede hacer sufrir. Y vamos a poner ejemplos. Cuando nosotros vamos a conocer a una persona, ¿vale? Típica quedada, cita de pareja o de gente que quiere encontrar pareja o cosas de estas, que es algo muy habitual y que todos más o menos hemos vivido, ¿vale? Algo así. Tú cuando vas a esa cena, a esa quedada, a esa cita, tu mente te está generando, o sea, si tu mente no está trabajada, que en general no están trabajadas, te está generando una expectativa de... ¿De qué? De placer. Te está generando una expectativa de que esa noche va a pasar algo a nivel físico. Caricias, besos, abrazos, sexo, contacto, etc., ¿no? Tu mente, ¿no? Saliva, de alguna forma, intuyendo que esa noche puede ser la noche en la que tú consigas satisfacer eso, ¿vale? Placer. Luego tu mente, a un nivel un poco más profundo, más emocional y más instintivo a nivel de conseguir satisfacer lo que sería una parte de tu personalidad, casi diría yo, ¿vale? Genera una expectativa de a ver si es la persona correcta, ¿vale? La persona que es perfecta para complementarte ese nivel de pareja, perfecta para estar con ella, perfecta a lo mejor para casarte, perfecta a lo mejor para estar toda la vida, perfecta para compartir el apartamento, etc. Entonces tú no solo vas con la expectativa de generar un contacto físico, vas con la expectativa de generar una sensación de que has conectado con esa persona, de que esa persona es la buena, ¿vale? Y luego, si indago un poquito más, en ese la buena, no solo es la conexión que pueda haber habido o que pueda haber en esa cena, en ese encuentro, en ese lo que sea, sino que también es los condicionantes o todo aquello que interviene en aquella persona, es decir, el trabajo que tiene, la familia de la que procede, la raza que es, o lo que piensa a nivel político, o los gustos que tiene a nivel de hobbies. Es decir, hay una conexión que puede ser como más espiritual, que puede ser más de, uy, me ha gustado mucho y no sé por qué, o una conexión que va un poco más allá incluso y que es, no, es que encima encajamos. No solo conectamos, sino que encajamos, porque justo está en un momento de su vida, ¿no? Por ejemplo, encajamos a nivel edad. Hay veces que a lo mejor la conexión es muy buena, pero tiene 15 años más que tú. Entonces dices, uff, si tiene 15 años más que yo, a priori mi mente a lo mejor me dice que no. Pero si tiene la misma edad que yo, o más o menos, o ha vivido las mismas relaciones que yo, o trabaja de algo parecido a lo mío, o tiene hobbies parecidos a lo mío, ¿te gusta el cine? Sí, me encanta. ¿Te gusta esta película? Ah, es mi favorita. Entonces ahí se genera
toda una expectativa o una satisfacción placentera de esa expectativa generada, ¿vale? Entonces, si eso se da, ¿no? Y se da esa noche de pasión, y se da ese contacto, y se da ese acostumbrarse a que venga los fines de semana, y se da que la relación ya llevamos 6 meses, y se da todo eso, ¿vale? Empezamos a postular psicológicamente para que exista el sufrimiento. A priori no vemos ese sufrimiento, pero sí que lo intuimos, sí que está ahí. Uy, ¿qué pasa si me deja? ¿Qué pasa si me pone los cuernos? ¿Qué pasa si de repente me entero de algo que no me cuadra? ¿Qué pasa si de repente hay algo que hace en casa que no me gusta? ¿Qué pasa si, etcétera? ¿Vale? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que como no ha habido una buena gestión del placer, de cada contacto que ha habido con esa persona, de cada orgasmo, de cada cena, de cada película que hemos visto y hemos disfrutado viéndola juntos y tal, y hemos creído que era mejor que verla solo, etcétera. Como no ha habido una buena gestión de ese placer, valorándolo, agradeciéndolo, independientemente de cada instante, diciendo, vale, gracias vida por este instante, haberlo vivido con esta persona, sé que puede ser la última vez, etcétera. Como no lo ha habido, nuestra mente va creyéndose poco a poco cada vez más que ese placer o que esa conexión o que ese encaje es una costumbre, es algo que se adquiere, es algo que cubre una necesidad instintiva. Entonces, ¿qué ocurre? Que si en un momento dado esa relación se rompe y vivimos la ruptura y vivimos el duelo y vivimos el sufrimiento que genera un tipo de ruptura en el que había una relación muy placentera, el sufrimiento crece exponencialmente. ¿Por qué? Porque es entonces cuando tú tienes que hacer todo el trabajo que no has hecho de gestionar el placer. Y tú te vas a acordar de todos los momentos bonitos, te vas a acordar de lo bien que estabais o vas a creer que estabais mejor de lo que en realidad estabais. ¿Por qué? Porque tu mente te está mostrando los momentos de placer, los momentos buenos, los momentos bonitos. Que es como si te estuviera diciendo, claro, es que esto no lo gestionaste en tu día, simplemente lo viviste y no supiste agradecerlo, valorarlo y demás, y ahora es cuando te vienen, te escupen en la cabeza y te están diciendo, gestiona esto. Date cuenta de que la realidad es neutra, date cuenta de que el momento de placer es el que te está generando el sufrimiento de ahora, que una cosa no vive sin la otra, ¿vale? Igual que un niño que se pierde en el parque, llora porque no ve a sus padres y llora y sufre porque no acepta esa situación, porque es una aceptación el sufrimiento, ¿no? Porque está acostumbrado a recibir el placer, el contacto, el cariño de sus padres constantemente. En cuanto se ve sin eso, llora y sufre precisamente porque no lo tiene. Cuando somos adultos nos pasa lo mismo. Cada vez que perdemos algo que nos ha generado algún estímulo de placer, nos genera sufrimiento porque no hemos sabido gestionar el placer.